La semana pasada, miércoles fue la primera parte de esta serie de enseñanzas, el domingo fue la segunda parte, hoy es la tercera parte y vamos a empezar leyendo donde nos quedamos. Estamos viendo, el miércoles pasado vimos lo que sucedió antes de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Amén. Entonces nos dimos cuenta que Él vino con un propósito y ese propósito que el Padre precisamente se propuso en sí mismo desde la eternidad pasada y que hace un pacto eterno para que se realice. Entonces nosotros pudimos después entender que nuestro Señor Jesucristo viene y se encarna, y Él al encarnarse pues empieza a traer manifestación y luz de ese propósito. Entonces ese propósito se encarna en Cristo Jesús y ahora nosotros lo podemos entender, lo podemos disfrutar, y ese propósito ahora por la gracia y por la luz y la vida del Espíritu en nosotros, ahora lo podemos entender. Y nos dimos cuenta entonces que este propósito eterno que ahora podemos ver y que Cristo encarna aquí en la tierra, también nos deja ver la importancia. Y el domingo ya nos introdujimos un poquito en esto que es tan extraordinario, que es poder meditar cómo el Señor confió. Fíjense, el Señor confió a su Hijo cuando viene a esta tierra. El Señor lo confía en el seno de una familia. Así que esto es bien importante. El domingo meditábamos un poquito también de cómo es que el enemigo, la religión, ¿no?, las tinieblas, el sistema de este mundo anticristo, precisamente está golpeando fuertemente el diseño familiar, ¿no? Está intentando que no lo entendamos, está intentando distorsionar el diseño de la familia. Y es a propósito, eso no es una moda, sino es una estrategia, es una herramienta que las tinieblas utilizan. ¿Para qué? Para que el reino y la semilla divina que está depositada en cada uno de nosotros, de la misma vida de Cristo, no se desarrolle como se debe de desarrollar. Entonces esto que vamos a hablar hoy tiene que ver con el desarrollo de esa vida. Saludos, mi buen José, un abrazo hasta Nuevo Laredo, un abrazo grande para ti y para tu familia. Qué bueno que estás conectado. Saludos también a toda la iglesia que está allá en Nuevo Laredo. Entonces vamos a seguir leyendo para que terminemos de ver. Vimos un poquito lo que sucedió con María. Hoy vamos a ver un poquito más de ello. Nos quedamos allí en el libro de Lucas, capítulo 2. Estábamos viendo a María, ya estábamos empezando a ver un poquito cuál es la participación de José, y ahorita vamos a tratar de poner algunas ideas, ¿vale? Pero vamos a leerlo, me parece importante, porque incluso me parece útil para refrescarnos, ¿no? Esta narrativa que está aquí en la Escritura, de cómo nuestro Señor irrumpe en este plano terrenal, y la respuesta, porque también hay una gran verdad. Saludos, mi buen Guillermo, hasta Bariloche, Argentina. Oh, qué rico, debes estar en vacaciones porque tú eres chileno. Bariloche, wow, está hermoso ese lugar. Pero entonces, ok, vimos algo que no se te debe de olvidar, ¿vale? Algo que a mí me parece importantísimo es que nunca olvidemos que por diseño divino, el propósito eterno está ligado a los hombres. O sea, nosotros tenemos una participación importante en la manifestación de ese propósito. ¿Por qué? Porque somos ese medio para que ese propósito se manifieste aquí en la tierra, ¿ok? Entonces vamos allí a Lucas capítulo 2 y vamos a leer a partir del versículo 33, ¿vale? Lucas 2, versículo 33. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de este niño.
de este niño Jesús. Dice, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha, dice. Y una espada traspasará tu alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Está ya este profeta dándole una palabra a María de que lo que venía con este niño que ella tenía en sus brazos, que acababa de nacer, no todo iba a ser, aunque ya sabía por palabras del mismo ángel y también por las palabras de los que lo estaban viendo, sabía que venía del cielo, era el Hijo de Dios y que iba a establecer el reino. Pero ahora Simeón le dice, ¿sabes qué? Lo que va a empezar a suceder con este niño para ti va a ser muy difícil, va a ser como una espada que va a traspasar tu alma. Y eso es necesario porque este hombre lo que va a ocasionar su vida en la tierra, fíjense, va a hacer que esta vida en la tierra revele los pensamientos y las intenciones de muchas personas. Y dice el versículo 35, y después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía, y aquí ven versículo 40, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Y el niño crecía, decíamos el domingo, y con esto terminábamos. Aquí entra, escuchen esto, qué importante la participación de María y de José. O sea, el Señor envía a su hijo, lo pone dentro de un bebé, ¿no? de un pequeñito indefenso, pero lo mete en el núcleo familiar para que en ese núcleo familiar suceda esto. Fíjense qué extraordinario. Y el llamado que hoy quiero hacer a todos aquellos que hoy puedan ver esta transmisión es que no debemos olvidar la importancia, la gran importancia de nuestras familias en Cristo Jesús, en el reino de Dios. En el reino de Dios, la familia es central. En el reino de Dios, la familia es el lugar ideal de crecimiento. Lo dije el domingo pasado, con eso terminé. Es el lugar ideal de crecimiento, de fortaleza. Es el lugar donde fluye la sabiduría de Dios y donde fluye la gracia de Dios. Entonces, este niño está creciendo en esa casa en fortaleza, en sabiduría y en gracia. Extraordinario. Eso no está sucediendo, escuchen esto, eso no está sucediendo mágicamente por obra del Espíritu Santo. Esto ya es resultado de la correcta paternidad, de la correcta participación de María y de José. Versículo 46 dice, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. ¡Qué extraordinario! Me quiero regresar al versículo 47. Estoy en el 47, me quiero regresar al versículo 40, ¿no? En el versículo 40 dice que ese niño dentro de la casa crecía, se fortalecía, se llenaba de sabiduría y de gracia. Y en el versículo 47, después de un tiempo, aquí ya tiene Jesús 12 años, que era la edad en la que los judíos celebran una fiesta. Creo que esta es la fiesta del Bar Mitzvah, que es que ellos se presentan delante de Dios y delante de la ley como totalmente responsables y maduros. Fíjense qué interesante. Entonces los padres en la casa hacen una buena labor
de formación en ese niño. Fíjense, hacen una buena labor de formación en ese niño y a los 12 años ese niño ya tiene un grado de crecimiento, de madurez y de sabiduría. Qué extraordinaria labor. No podemos menospreciar, por supuesto que no, la labor que se hace en casa, familia. Chicos, no debemos olvidarnos la importancia de la labor del hogar. No debemos de olvidarnos de lo necesario de tener hogares formativos. Cuando hemos hablado de la casa que produce el producto del hogar, de la familia, es un producto de exportación. Es que en la casa se forma y se hace. ¿Para qué? Para que de allí surja lo que después va a ser útil en el reino de Dios. Y por qué no decirlo, por supuesto será útil ¿para qué? Para la edificación de los santos, para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. Entonces, aquí vemos un ejemplo clarísimo de dónde surgía en Jesús esta sabiduría, esta inteligencia y cómo es posible que un niño de 12 años puede estar hablando con los eruditos, con los expertos de la ley, y ellos se maravillan por las respuestas y por la inteligencia de este muchacho. Bueno, pues es precisamente el resultado de una correcta formación en su casa. Es importante también, por eso, absorber esos detalles. Estos padres que entendieron, ¿se acuerdan que lo vimos el domingo? Que lo que tenían en su casa no era de ellos. Fíjense qué interesante. O sea, José tuvo que entender que ese niño no era de él. Era una administración que él tenía en esta tierra y que él iba a rendir cuentas de lo que habían hecho con ese niño. María también, aunque nace de su vientre, ella sabe que este niño viene del cielo y ella tiene que hacer una labor correcta, una correcta administración de lo que Dios le ha depositado. Pero esto tampoco es diferente a ti y a mí. Yo quiero invitarte para que vuelvas a tus hijos, para que regreses y los veas ahora de una manera diferente. Porque no solo son tuyos, más bien no son tuyos. Antes de ser tuyos, tus hijos vienen del cielo, son del Señor y son también dados a nosotros para que nosotros administremos correctamente esa vida que viene del cielo y esos hijos que el Señor nos ha permitido administrar puedan ser llevados al crecimiento y a la formación y entonces ellos puedan cumplir el propósito por el cual Dios los envió a esta tierra. Entonces, no es diferente, sería muy útil, además hasta creo que corregiríamos más efectivamente si entendemos que son puestos nuestros hijos en nuestras manos para que nosotros administremos correctamente sus vidas. Probablemente ahí recuperaremos autoridad y recuperaremos un sentido correcto de la corrección, ¿verdad? Porque muchas veces nos confundimos y entonces, como los creemos nuestros, se modifica y se hace una distorsión de lo que verdaderamente debe de ser corregidos y también distorsionamos la verdadera educación. Saber y recordar que antes de nosotros son del Señor. Saber y recordar que si el Señor nos los confió, fue porque Él creyó que en nuestra familia íbamos a hacer una correcta labor de formación en ellos. Entonces Jesús, versículo 48, sigo en Lucas, capítulo 2, en el versículo 48 dice, y cuando los papás de Jesús lo estaban buscando y cuando lo vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais?
¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Extraordinaria. Yo sé que cada uno de estos pasajes tienen muchísimo que podemos extraer, pero obviamente yo quiero caminar en un sentido de ideas, quiero caminar hacia una dirección que es la importancia de la familia y que también lo importante que es la iglesia como familia. Entonces, no me puedo detener tanto, pero nada más vean qué buena labor que un muchacho a los 12 años sabe quién es su padre, identifica correctamente. Eso te habla que José nunca suplantó el lugar de Dios. José nunca suplantó el lugar de Dios. La autoridad, fíjense, la autoridad es delegada. La autoridad que Dios nos ha dado es delegada. En cierto sentido, nosotros como padres somos representantes de Dios ante nuestros hijos. Entonces, la autoridad es delegada. Escribe esto. La autoridad no es sustitutiva. O sea, no quitamos a Dios de la escena y nos ponemos nosotros. Entonces, José no quitó al verdadero padre de Jesús de la escena. José le enseñó quién era su verdadero padre. Y eso, fíjense qué extraordinario, eso es un principio que aunque la Biblia no nos da detalles de lo que hizo José, obviamente nos muestra por esta declaración de Jesús que José no sustituyó la autoridad del Padre, sino que la representó, porque entendió que el Padre le había delegado autoridad sobre Jesús, pero José no quitó ni obstruyó la obra que estaba haciéndose formativa en la vida de ese niño. Entonces, qué extraordinario, qué buen modelo, qué extraordinario modelo de familia. Que todos los padres entendamos que tenemos autoridad sobre nuestros hijos, pero es una autoridad delegada. Es que la autoridad que tenemos es la que Dios nos ha dado, y esa autoridad que nosotros tenemos, que Dios nos ha dado, no debe de ocasionar que nuestros hijos nos vean a nosotros, sino que esa autoridad debe de ocasionar que ellos vean más claramente a Dios a través de nosotros. Eso está buenísimo. Entonces, aquí vemos cómo le dice Jesús a sus padres: ¿por qué me buscaban? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús, versículo 52, subrayen eso de nuevo. De nuevo está Jesús en el núcleo familiar. Está allí con María, está ahí con José y con sus hermanos, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia, para con Dios y con los hombres. Extraordinario. Entonces, llamemos allí hay un modelo, obviamente. El mejor lugar de formación se llama familia. El mejor lugar de protección se llama familia. La más grande fortaleza en el reino de Dios es la familia. La fuente de mayor sabiduría en el reino es la familia. El lugar donde fluye una vida de gracia entre padres e hijos es la familia. Extraordinario, extraordinario. Ahora vamos a ver un poquito a José. Con José vamos a leer Mateo capítulo 1, versículo 18 en adelante. Mateo 1, versículo 18 en adelante. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo.
José, su marido, era justo, extraordinario, y no quería infamarla, y quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Después que partieron, vamos al capítulo 2 y ahora al versículo 13. Mateo 2, versículo 13. ¿Ok? Dice el versículo 13: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, versículo 14, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Extraordinario. Entonces, ¿qué podemos aquí ver de características en José? Pues precisamente vemos a un hijo de Dios que está escuchando las indicaciones que Dios le está dando. De nuevo vemos a un hombre, es un buen padre, es alguien que está protegiendo a su familia, es alguien que está tomando decisiones. No se equivocó el Señor en poner a su hijo en esta casa. José fue capaz de mover todo lo que fuera necesario. Cuando vio en peligro la vida de su hijo, él se movió, se cambiaron de casa, se fueron a otro lugar. Él no tuvo problema de moverse. Cuando el ángel se le apareció y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, él no negoció. Él sabía que lo que tenían ellos en sus manos, él sabía que lo que ellos tenían en sus manos no era no sé cómo decirlo, no era un simple bebé, era el Hijo de Dios, y que esa simiente divina que ellos tenían, tenía que guardarla, tenía que protegerla, y eso lo vemos aquí, extraordinario. ¡Wow! Es indispensable, entonces, escribe, que nosotros veamos aquí el modelo que el Señor nos muestra. Jesucristo, escribe allí, Jesucristo es el modelo. Él es el modelo, y de hecho, desde allí, desde pequeño, nosotros vemos este modelo en el cual Él fue puesto. Funcionó en nuestro Señor Jesús el modelo, y es precisamente porque ese modelo que funcionó en Él funciona, es un diseño divino. Ese modelo funciona también en nosotros. Escribe allí, Él es el molde en el cual nosotros debemos de ser formados. Por eso es importantísimo entender lo que hemos entendido. Él es el modelo de formación. Voy a tratar de amarrar todo. Escribe allí, número 1, algo que es fundamental. Tú tienes que entender tu origen. Debemos de comprender, y eso obviamente nos lo aclara el Evangelio. El Evangelio una cosa hace, chicos, y eso es maravilloso. Y yo sé que muchos de ustedes, de hecho, es lo que nos ha impactado, el poder tener luz, el poder por el Espíritu, haber entendido más allá de cuando reconocimos al Señor como nuestro Salvador. No sé si estén de acuerdo, ¿no? Yo me acuerdo que tenía yo la fecha del día que había declarado, o como le decíamos, ¿no? Había recibido a Cristo en mi corazón. No digo que esté mal,
y no digo que sea una fecha que hay que olvidar. Si la recuerdas, qué bueno, mi memoria no me alcanza, pero teníamos nuestra noticia de salvación a partir del momento que habíamos reconocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Qué extraordinario ha sido cuando el Evangelio nos empieza a notificar y empezamos a entender que nuestro origen va más allá de nuestra primera declaración de Jesucristo como nuestro Señor. Qué extraordinario ha sido cuando nos empezamos a dar cuenta que nosotros hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo, amados por el Señor, desde antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para ser participantes de esta gloria y de este propósito. Qué importante es entender el origen. Es fundamental, porque el origen, de hecho, te trae salud. El origen, conocer tu origen te arregla tu pasado, ¿no? Yo sé que hay teorías o hay, no sé cómo decirlo, hay estrategias de personas cuando trabajan el alma de la gente para tratarle de traer paz y salud a su alma, los llevan a que se reconcilien con su pasado, ¿no? A que puedan sanar asuntos del pasado. Pero yo te quiero decir una cosa, no existe nada más sanador que tú conozcas tu origen. Es indispensable, escribe esto, entender tu origen para ser sanado del pasado. Jesús tenía clarísimo, fue un punto que María y José trabajaron con él, con ayuda de Dios, desde pequeño. Entender que Jesús no empieza desde el momento, fíjense, entender que Jesús no empieza en el momento en que nace, sino entender que Él viene del cielo, que Él es el Hijo de Dios, que es eterno. Eso fue fundamental para la vida de Jesús. Eso fue fundamental para Él no vivir, y fíjense lo que voy a decir, fue fundamental para pasar su etapa de adolescencia sin toda la convulsión y todas esas cosas que hoy le suceden a los adolescentes. Porque hoy lo que le pasa, y no me voy a meter porque ese es otro tema, pero hoy uno de los problemas que sucede con nuestra juventud es que si algo no conoce es su origen. Y si algo los ha afectado es su pasado. Entonces aquí vemos a un Jesús que en casa, escribe, en casa se forma la identidad de los hijos. ¿En base a qué? En base a su origen. ¿Y cuál es el origen? El origen de los hijos de Dios es Dios mismo. El origen es la eternidad. Nosotros vemos en la Escritura un montón de cosas de cómo es que Jesús mostraba que Él sabía su origen y que también el apóstol Pablo en algunos pasajes muestra que Él también tiene claro su origen. Entonces, el origen escribe, el origen es algo que Dios quiere que entendamos correctamente. Escribe esto. Hay algunos principios que te quiero dar para que no se me queden. Es que me regresé un poquito para ver unas cosas y estoy dejando pasar algunas muy importantes. Así que te voy a dictar algunas. Escribe esto. El padre, fíjense, el padre corrió un riesgo muy alto. El padre corrió un riesgo muy alto al poner a su hijo dentro de un pequeño bebé. Así es, gracias Giovanni. El origen nos revela nuestra identidad. ¿Y de dónde tomamos nuestro origen? Obviamente lo tomamos. El Evangelio nos notifica el origen de todos los hijos de Dios y eso se edifica en la casa. Amén. ¿Han escuchado esas frases de es que tú eres como tu padre, es que tú te portas igual que tu mamá?
ahí está tu hijo, le dice un papá, le dice el papá a la esposa, ¿no? Dice, mira tu hijo. Eh, entonces, el origen se fortalece y se enseña en casa para que identidad, escriban, para que identidad sea correcta. Y identidad correcta, identidad correcta es un entendimiento que a los muchachos los va a librar del descontrol y del bombardeo en la sociedad y en este mundo que quiere que ellos se inserten en diferentes áreas y aspectos que no tienen que ver con lo que ellos son. Ellos no tendrán necesidad, si tienen identidad correcta, no tendrán necesidad de insertarse a ningún grupo ni buscar grupos que los acepten o con quien identificarse, porque ellos están identificados plenamente en Cristo Jesús. Entonces, eso hizo el Padre, puso a Jesús en una familia. 100%, si tú ves a un bebé cuando nace es 100% dependiente de su mamá, y así lo hizo el Señor, igual que tú, igual que yo, ¿no? Así nos puso en un núcleo familiar, dependiendo totalmente de los padres, dependiendo totalmente de sus padres. ¿Para qué? Para que lo eduquen, fíjense, para que lo entrenen y para que lo formen dentro de la familia. O sea, para nutrirlo, escribe, para nutrirlo, para cuidarlo, para preservarlo. ¿Dónde? En una familia. ¿Dónde? En una familia. No más que ahora tenemos un problemilla, porque algunos quieren que a sus hijos los nutran en la iglesia, los cuiden en la iglesia y sean preservados y protegidos en la iglesia. Y algunos hasta no los encargan. Oiga, pastor, ahí le encargo a mi hijo, ¿no? Ahí échele un ojo, porque ¿qué cree? No puedo con él, se me está descarriando. No, esa es la labor, esa es la función del hogar, esa es la función de la casa. Entonces Dios, pudiéramos decir, wow, ¿cómo se arriesgó? Pero más que un riesgo de poner a su hijo en una familia, más bien el Señor confió en ese diseño. Nosotros lo vemos allá desde el Génesis, ya lo hablé la semana pasada. El problema hoy es que las personas o no conocen el diseño o no confían en el diseño. En otras palabras, o no conocen el diseño familiar como es, o no confían en el diseño, y eso también tiene que ver con el sistema de este mundo anticristo, que por eso inteligentemente está queriendo distorsionar el diseño familiar, anularlo y tratar de minimizarlo, ¿no? Es más, ahora quien es familiar y quien quiere conservar y guardar el diseño familiar se le tacha hasta de anticuado, ¿no? Hasta es anticuado, no es lo de hoy, ¿no? Es que los diseños no pasan de moda, los diseños son eternos, los diseños no son modas ni son pasajeros, los diseños funcionan. Y hace tiempo también dije algo que me pareció importante. Los diseños en sí mismos, escribe esto, los diseños en sí mismos contienen toda la bendición de Dios. Fíjense lo que voy a decir, ¿eh? Quien camina en los diseños no está pidiéndole al Señor que lo bendiga y que lo bendiga. Porque el hecho de estar operando en un diseño, el propio diseño trae el sustento y trae todo el presupuesto divino. ¿Sí me explico? Quien ejecuta un diseño va a probar el resultado de estar ejecutando ese diseño. O sea, si el Señor obviamente diseñó a la familia como el mejor lugar, quien ejecute ese diseño familiar va a disfrutar el correcto resultado, el maravilloso resultado de los hijos. O sea, los hijos no son una carga, los hijos no son un problema.
Salmo 127, versículo 4, de hecho nos dice, el Salmo 127, 4, dice, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habido en la juventud. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Cuál es la imagen que hay aquí? La imagen es la de un hombre, un guerrero, que tiene una lanza o una flecha y que ese guerrero lanza esa flecha. Fíjate qué imagen. Y dice que el guerrero son los padres, los guerreros son los padres, fíjate, y las flechas que lanzan son los hijos. Cuando un guerrero lanza una flecha, esa flecha va a llegar a donde el guerrero no puede llegar. ¡Qué diferencia! ¡Qué concepto tan correcto! Fíjense qué maravilloso el significado de los hijos en el reino de Dios. ¿Sabes por qué tienes los hijos que tienes? Porque los hijos no son un problema, no son una dificultad y no son el lastre que tú tienes por el cual no puedes prosperar. No, los hijos son los que van a ser lanzados, los que van a llegar a donde tú no puedes llegar. Qué maravilloso. Los hijos de hecho son las flechas que están destinadas, ¿para qué? Para llegar a donde el guerrero no puede llegar. ¡Qué maravilloso! Entonces, escribe en tus notas, no debemos de tener miedo. O sea, ¿qué ha hecho hoy el mundo? Hoy el mundo lo que se ha encargado en hacer se nota que hay un intento de las tinieblas de que no se tengan hijos, de que es un problema, los tiempos son difíciles. ¿Han escuchado eso? No, es que ya ahorita tener un hijo es bien complicado, ¿no? Es bien peligroso. Yo la verdad no quiero tener hijos porque miren el mundo que les estamos dejando. ¿Han escuchado eso? Es que el mundo está bien difícil. ¿Qué mundo les vamos a dejar? Por eso yo ni ganas tengo de tener hijos. ¿Por qué? Porque ve el mundo cómo está. ¿Qué mundo ellos van a enfrentar? Eso no es el diseño divino. El diseño divino, escuchen, el diseño divino es que nuestros hijos son la solución que el mundo necesita. Nuestros hijos van a tener un alcance y un impacto mayor. Eso me fascina. Porque ni siquiera el guerrero, si uno se imagina si uno pone en la mente esta imagen, ¿hasta dónde puede llegar la flecha que lanza un guerrero? De hecho, en una guerra, esa lanza penetra, o sea, sale de territorio amigo y esa lanza penetra en territorio enemigo y afecta, ¿verdad? Afecta al enemigo. Para esos que les encanta la guerra espiritual. Pues los hijos tienen un diseño en el reino de Dios para poder afectar. Fíjense qué extraordinario. Para poder afectar lo que le llamamos oposición. Si le pudiéramos llamar así, la oposición al reino de Dios. Se me está viniendo a la mente, fíjate que qué desperdiciados hemos sido al pensar que solamente, vuelvo a decirlo, nos enfocamos en los hijos, en cosas tan pequeñas y en cosas tan humanas y tan terrenales. Y los hemos privado a ellos mismos del disfrute y de la bendición tan enorme de participar del avance del reino de Dios y de que ellos puedan disfrutar como a través de ellos, porque ellos son lanzados. ¿Desde dónde? Desde nuestra casa, desde nuestra formación, desde la inteligencia divina en la que operamos en nuestra casa, para que ellos puedan irrumpir en lugares en donde nosotros no podemos ir, pero ellos pueden irrumpir en esos lugares. ¿Para qué? Para que el propósito del Padre se cumpla. ¿Y para qué? Para hacer la solución de muchos y muchos problemas que tiene esta sociedad. Entonces, si tú pensaste que tus mayores problemas son tus hijos, entonces hoy es un buen día para que empecemos a derribar por el Espíritu ese pensamiento.
Tus hijos no son un problema. Los tienes porque son una solución que viene del cielo para afectar las tinieblas, para destruir la ignorancia, la escasez, la pobreza, la enfermedad y la muerte, y que el reino de Dios se abra paso y se siga extendiendo de una manera extraordinaria. ¡Wow! Hay gente que hoy ve muchísimo riesgo en tener hijos y prefieren no tenerlos, pero la palabra nos enseña todo lo contrario. ¡Qué maravilloso! Entonces, si tú ves este diseño, en vez de tener miedo, fíjate, cuando tú entiendes el diseño, en vez de tener miedo, yo digo, qué bueno. En vez de miedo, en vez de decir, ay no, ¿qué mundo le dejé a mi hijo? Al revés, lo que veo es que este mundo puede ser transformado por mi hijo. Puede mi hijo participar de esa transformación de Dios a través de él. Por eso estas lanzas que Dios ha puesto en tus manos, qué maravilloso es entenderlas correctamente, saber que vienen de Dios, saber que vienen del cielo. Así Jesús, por eso para Jesús, la familia era un diseño. Él, y de qué manera Jesús lo experimentó, puesto que el Señor, cuando lo pone en la tierra, lo pone en el diseño familiar. ¡Wow! Por eso es importante, escribe allí en Efesios 2:19, es importante que nosotros entendamos que somos la familia de Dios. La iglesia es una familia. Amén. La iglesia es una familia. Entonces, vamos a ver el ejemplo de Jesús. Jesús creció en una familia. Jesús se formó en un contexto de familia, donde había mamá, donde había un padre. Escribe allí, Jesús no se formó aislado. Jesús creció en un núcleo familiar, o sea, en otras palabras, escribe, Jesús creció y se formó en un contexto de comunidad. No se formó, pon con letras grandes, Jesús no se formó de una manera independiente. Repito, Jesús creció en una familia y ahora vamos a tratar de emparejarlo con nosotros. Jesús creció en familia. Tú y yo tenemos que crecer en familia. Jesús fue formado en un contexto familiar. Escribe allí, tú y yo no podemos ser formados si no estamos en un contexto familiar. Perdón que lo diga, yo sé que en este diciembre, fíjense lo que voy a decir. Yo sé, y no pasa en tu iglesia ni tampoco en la mía, pasa en la de Groenlandia. allá, en la iglesia allá de los osos polares. No pasa acá. Pero yo sé que muchos en este tiempo, por dificultades que viven, que pasan, por las experiencias que vivieron difíciles en su congregación, muchos dicen, bueno, ya aprovecho que son las vacaciones y yo creo que ya no voy más a ese lugar, yo creo que ya congregarme eso no es lo mío. ¿Por qué? Porque no me hallo, porque tuve un roce con aquella persona, porque no me trataron como yo esperaba, porque todo estaba bien, pero después ya no estuvo tan bien. Yo te voy a decir algo hoy, escúchame. Tú y yo estamos destinados y diseñados. Estamos diseñados para ser formados en un contexto corporativo. Estamos diseñados para estar en familia siempre. Por eso, iglesia es familia. Por eso naces naturalmente en una familia y espiritualmente naces también en una familia aquí en la tierra. Y la familia aquí en la tierra se llama iglesia. Jesús creció en una familia. Si Jesús creció en una familia, ¿cómo pensamos nosotros crecer cuando no queremos nada con la familia de Dios? Jesús fue formado
así como lo acabamos de leer, por eso leímos todo eso, ¿verdad? Creció en sabiduría y en estatura y en gracia. ¿Dónde? En un contexto corporativo. Tú y yo, amado hermano, necesitamos el cuerpo de Cristo, la familia de Dios. No podemos ser formados individualmente en el diseño divino. No estamos diseñados para ser formados en Cristo Jesús en el individualismo. Eso no existe. Jesús no se formó aislado. Jesús creció en una comunidad. Y si Jesús lo necesitó, perdón por ser tan reiterativo, tú y yo también. Pastor, pero es que si usted conociera cómo son. Pastor, pero si usted viera lo que me hicieron. Solo escucha esto. Solo deja que tu mente, deja de escuchar los argumentos de tu mente y permite que la voz que sale de tu espíritu te muestre que estás diseñado ¿para qué? Para estar en familia. Por eso, vuelvo a decirlo, las tinieblas están felices y encantadas. Mira, no te pueden quitar la salvación. No pueden evitar que cuando te mueras vayas al cielo. Pero lo que sí las tinieblas pueden hacer es engañarte para que no crezcas y seas formado. Y todo el tiempo, aunque seas espiritual porque tu espíritu nació de nuevo, termines viviendo toda tu vida como carnal porque nunca fuiste formado. ¿Y por qué nunca fuiste formado? Porque el engaño también te sacó del núcleo familiar llamado iglesia, en donde estás diseñado para ser formado. Nunca puede haber formación de una manera independiente e individual. Nunca. No, pastor, pero yo así estoy bien, yo estoy mejor así. Fíjese que desde que no voy, estoy mejor. No es posible. No es posible. Jamás en el diseño divino para la formación de Cristo en nosotros requerimos a la familia. Si Cristo ha de formarse en nosotros, entonces tenemos que pertenecer a una familia. Repito, si Cristo ha de formarse en nosotros, tenemos que pertenecer a una familia. La familia de Jesús era José y era María. Y también notamos que María no podía ni formar ni crear al Hijo de Dios sola. Requería un padre. ¡Qué extraordinario! Saludos, dice Mirna, necesitamos una familia para ser formados. Amén. Araceli dice, qué importante es la familia de Dios en nuestra vida para seguir creciendo y poder ser formados. Así es. Recordemos cómo ya leímos, por eso leímos hace un rato un poquito la historia, ¿verdad? Que recordamos también cómo José quiso dejarla, pero ¿qué hizo el Señor? Convenció a José de que debería de adoptar a Jesús, aunque no fuera su hijo. ¿Y qué hizo José? Así lo hizo. Se convirtió ¿en quién? En su padrastro. Entendió que él iba a formar parte importante en el propósito. ¿Por qué? Porque iba a participar de la formación de ese niño Jesús hasta la manifestación de Cristo. Fíjense que cuando el Padre le dice a Jesús, este es mi hijo amado, mi hijo amado, eso fue algo maravilloso, y eso es equiparado, así como cuando a los hijos judíos se hacía una ceremonia y una celebración cuando pasaban a la madurez. Algo así hace el Señor, el Padre con Jesús, lo ratifica como un hijo maduro. Pero quiero decir esto, aunque es el Padre el que está diciendo a Jesús cuando sale del bautismo de Juan y que se oye una voz que dice, este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento, eso claro es una declaración de quién es Jesús, pero ¿saben qué también estaba yo pensando?
Eso es un aval, eso es un reconocimiento también para María y para José de que lo hicieron bien. Llevaron a Jesús, fíjense qué maravilloso, llevaron a Jesús hasta este grado como un hijo maduro. ¡Wow! Eso está extraordinario. El Padre no solo está declarando quién es Jesús, sino también está reconociendo que ese muchacho ha caminado un camino de madurez y ahora está delante del Padre listo, como un hombre maduro, como un hijo heredero, listo para hacer uso de su herencia. ¿Y qué es lo que vemos en Jesús? A partir de los 30 años, vemos al Hijo de Dios haciendo uso de su herencia. Extraordinario. ¡Qué maravilloso! José y María trabajaron en Jesús hasta que ese Cristo fuera formado en él y se pudiera manifestar aquí en la tierra. ¡Qué extraordinario! Entonces, ¿cuál es el modelo que nosotros vemos en el mismo Jesús? ¿Cuál es el modelo que nosotros vemos? Escribe allí, pues vemos a un niño que es llevado a la madurez en un núcleo familiar. Lo mismo con nosotros. Eso es un modelo. Niños, todos pasamos por esa etapa de niños. Hemos ya dicho que ser niño no está mal, no es pecado. Todos tenemos ese tiempo necesario e indispensable de ser niños, de ir caminando poco a poco, aprender poco a poco, avanzar poco a poco y ser llevados a la madurez. Entonces, pero ¿en qué núcleo? O sea, ese niño, ningún niño crece solo. Ningún niño crece solo. Entonces, espiritualmente, tenemos que entender eso, familia. No podemos crecer y madurar. Hablamos de la formación de Cristo. Si tú has escuchado acerca de la formación de Cristo, ya sea aquí o con algunos otros amados edificadores, si tú has escuchado la formación de Cristo, la formación de Cristo es en un contexto corporativo. No es individual. No es individual. No. Ya terminó la pandemia. Cuando la pandemia y lo otro, y ya me acomodé aquí, me gusta aquí, yo aquí en mi casa, aquí solito. No, espérame. Ya terminó la pandemia. Ahora, nosotros, claro, también estamos, gracias a las herramientas que Dios le ha dado a esta generación, por necesidad, hemos pastoreado y pastoreamos personas que están muy lejos de nosotros. Por necesidad. Y algunos nos dicen, no, pero ya también por necesidad mía, porque, no, pero hay personas que tienen la congregación a media cuadra y no se quieren congregar. Aman al Señor supuestamente, pero desechan la familia de Dios. Si tú desechas la familia de Dios, repito, la formación de Cristo no sucederá en tu vida, porque por diseño, el crecimiento del niño a la madurez es en un contexto corporativo. En otras palabras, es en familia. Isaías 9:6 dice así, porque un niño nos es nacido y un hijo nos es dado. ¿Ya vieron? Un niño nos es nacido y un hijo nos es dado. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? El diseño de Dios es que Dios utiliza una familia para levantar al niño hasta la edad de la madurez. Ese niño, en esta etapa, ¿qué sucede con él? Es equipado, es entrenado. ¿Para qué? Para cumplir su propósito en la tierra. Así entonces, como sucede con Jesús, también sucede con nosotros. Él experimentó ese diseño. Nosotros también lo debemos experimentar. Él experimentó familia. Nosotros también debemos experimentar familia. Por cierto, escribe allí, tenemos que ayudarnos. Lo digo por mí y probablemente alguien más le pueda ayudar como pastor de alguna congregación local.
escriba allí, tenemos que ver, nos tiene que ser revelada la iglesia como familia. Repito, nos tiene que ser revelada la iglesia como ¿qué? Como familia. Como familia. ¿Por qué? Porque la familia es fundamental. Familia, escriba allí, es la atmósfera perfecta para que un hijo madure. Familia es la atmósfera perfecta para que un hijo madure. Por eso, hasta en lo natural se nota. Hay veces que en lo mismo natural la gente se da cuenta que ciertas personas, ciertos muchachos, tienen un mejor desempeño que otros. Y muchas veces cuando se va más a fondo de cómo es la formación de esos jóvenes, notan que esos jóvenes que muchas veces tienen que tienen un mejor desempeño que otros, están en un contexto familiar. Entonces, en lo espiritual, obviamente, es totalmente así. El desarrollo correcto, la formación de Cristo, sucede en una atmósfera familiar. Entonces, familia es fundamental para que los hijos maduren, ¿ok? Si quieres que Cristo sea formado en tu vida, debes de pertenecer a una familia espiritual. Tú no puedes crecer individualmente, tú no puedes crecer aislado. Escribe allí, no podemos crecer aislados. Si tú me estás escuchando y estás aislado, te invito para que te contactes con nosotros, para que nos llames, nos mandes un mensaje y veremos cómo te contactamos, veremos cómo hacerle, ¿para qué? Para ayudarte, para tratar de aportar y de servirte como familia a tu crecimiento espiritual. Insisto, es indispensable. Yo te voy a decir una cosa, no nos interesa. Dios no nos llamó a hacer, ¿cómo decirlo? Dios no nos llamó a crecer y a ser una gran institución religiosa. Dios no nos llamó a tener una congregación de miles de personas. Dios no nos llamó a tener edificios enormes donde la gente se congregue y tener un gran ministerio. No, no nos llamó a eso. Dios nos llamó a entender que esto se trata de una familia porque el Padre requiere hijos. Amén. El Padre requiere hijos. Lo repito. Dios nos llamó, y escúchenme todos mis amados amigos que edifican, pastores y líderes. No lo olvides. Esto no se trata de tu ministerio. Esto no se trata de cuántas iglesias tenemos y en cuántos lugares predicamos. Esto no se trata de hasta dónde vamos a enseñar y a cuántos países hemos visitado. Esto se trata de ¿qué? De que esta familia de Dios funcione porque el Padre requiere hijos y los hijos solo se forman en familia. Y con eso casi quiero terminar. Los hijos se forman en familia. Cuando el Padre le dijo a Jesús, este es mi hijo amado, wow, ¿sabes qué está diciendo? Este muchacho fue formado en familia y hoy, aunque él es mi hijo desde la eternidad, pero hoy aquí en la tierra es un hijo maduro que ha sido formado en familia. Funcionó el diseño. El diseño funciona. Fue mejor que pusiera a mi hijo en una familia que en un ejército. Fue mejor que pusiera a mi hijo en una familia que en una religión. Fue mejor que pusiera a mi hijo en una familia que en un templo. Fue mejor que pusiera a mi hijo en una familia que en medio de riquezas. Porque de hecho la familia contiene, el diseño familiar contiene todas las riquezas que los hijos necesitan. Si tú estás edificando, Dios no nos llamó a que nuestro nombre o ministerio creciera. Nos llamó a la formación de hijos. Por eso
Este es mi llamado. En el mismo modelo en que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ahí vamos bien, ¿no? El Verbo se hizo carne y habitó, pero ¿cómo habitó entre nosotros? Dios lo metió a habitar entre nosotros en un núcleo familiar. Por eso nunca viste a Jesús solo. A menos solamente cuando el Espíritu lo lleva al desierto y allí enfrenta a las tinieblas y a Satanás para demostrarle que él es un hijo maduro, que él tiene ya, él disfruta y goza de una formación como hombre en esta tierra, pero en una formación divina como hombre en esta tierra. Y ahora ese enemigo, ese Satanás lo enfrenta y obviamente no tiene argumentos y no tiene manera de hacerlo caer. ¡Qué maravilloso! Entonces, Dios nos hace habitar desde que nacemos en familia. Dios coloca a los solitarios en familia. Hace años, lo he platicado en algunas ocasiones, por circunstancias que yo viví en mi vida, por algún momento uno piensa muchas cosas y uno piensa que a lo mejor lo que se viene no iba a ser tan bueno por algunas cosas que habían pasado con mi madre, con mi padre y con mi hermano, con uno de mis hermanos. Entonces, de repente piensas, creo que me voy a quedar solo. De repente, yo sé que hay personas seguramente, o no sé, a lo mejor no, pero probablemente a alguien le puede servir y hayas pensado como yo, cuando muchas cosas no muy agradables pasan en la vida, que pierdes familiares y pierde uno muchas cosas, entonces uno dice, ¿qué se me hace que me voy a quedar solo? ¿Y qué se me hace que ese era mi destino? Y me parece que como que la gente que yo más quiero, pues se va, no está, me da la espalda, o incluso hasta fallece y me quedo aquí solo. Pero yo les voy a decir una cosa, me di cuenta y ahora digo, Dios, qué maravilloso eres, que el Señor nos guarda, el Señor nos protege y el Señor nos hace habitar en familia. ¿Y saben cuál es la familia más extraordinaria? La familia de Dios. Y entonces nos hace habitar en familia y quita la orfandad de nosotros. ¡Qué bueno es eso! Y nos permite disfrutar toda la riqueza de habitar en familia. Dice el Salmo 68, versículo 6, Dios hace habitar en familia a los desamparados. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Y saca a los cautivos, fíjate, saca a los cautivos a prosperidad. ¿Sabes de qué te estás perdiendo al rechazar la familia de Dios? Joven, ¿sabes de qué te estás perdiendo al rechazar también a tu familia natural? Estás perdiéndote de las más grandes riquezas. Regresa a tu casa. Amado hermano en Cristo, también, si tú te quieres mover y dices, yo no quiero nada, te puedes estar perdiendo de las más extraordinarias riquezas. De nuevo aquí el Salmo nos deja ver que las riquezas están ¿dónde? Están en casa. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad. Fíjense qué curioso, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Fíjense, ¿cuáles son los rebeldes en este contexto? ¿Cuáles son los rebeldes? Aquellos que rechazan el diseño. Fíjense qué extraordinario, ¿eh? ¿Qué luz hay aquí? Aquellos que rechazan el diseño corporativo, le llama aquí rebeldes, y luego dice la consecuencia. A estos que rechazan el diseño de familia, estos que rechazan la casa, son lanzados a tierra seca. En otras palabras,
a pobreza en todos los sentidos. Es que, ¿sabes qué? Escribe en tus notas, ya con esto terminé. Prosperidad, la verdadera prosperidad es la prosperidad de tu alma. Y el alma es, fíjate, la verdadera prosperidad es la prosperidad de tu alma. Y la formación de tu alma se da en familia. No hay mejor lugar. Entonces, ¿qué es lo que encontramos en la familia? Las riquezas tan extraordinarias que están incluidas en ese diseño. Dios es bueno. Regresa a casa. Únete a una familia. Y si no tienes alguna, únete a nosotros. Ven, pégate con nosotros. Somos parte de la familia de Dios en todo el mundo. Y no nos interesa no nos interesa que alguien esté con nosotros para decir, somos muchos y mira, tenemos gente allá y tenemos gente. Y entonces ahí yo publico, uy, miren, nos ven desde Chile, Uruguay, Argentina, Timbuktu, Chinconcuán, Tlalpizagua, Chimalhuacán. Uy, eso no es lo importante. Lo importante es que estemos integrados en una familia y que nosotros, los que participamos de esta gloriosa labor de servicio, de edificar, nos ubiquemos. Tenemos que formar hijos. Para eso fuimos llamados, no para otra cosa. Si tenemos grandes edificios o no, eso no importa. Lo que sí importa es que sí funcionemos correctamente. Formar hijos, porque el Padre para su reino, eso es lo que quiere. Hijos que gobiernen con Él, que manifiesten su reino, que manifiesten a su Hijo. Hijos que manifiesten a su Hijo en esta tierra y en la eternidad. Amén. Gracias.